Muy bien, hermanos, quiero impartir esta palabra en esta mañana y para ello les voy a invitar a ponerse de pie. Antes de darle el texto bíblico, quiero que se ponga de pie, hermanos, porque vamos a lecturar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria sea a Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de Efesios, el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a lecturar dos versículos de la palabra del Señor. Versículo 25 hasta el 27. Hermanos, el tema de esta mañana que el Señor nos ha guiado para poder llevarlo es a precio de sangre. Amén, a precio de sangre. Y yo le quisiera pedir un favor, que solamente las madres que están con sus niños se hagan cargo de sus niños. No tiene por qué distraernos a los demás. Vale, ponga atención a lo que estamos hablando aquí adelante. A veces pasa un ruido allá atrás y estamos mirando todo, volteando para ver qué es lo que pasa. Estamos en la prioridad ahora de escuchar el mensaje. Amén. Lo que pasa allá atrás, cada uno hará cuenta de lo que hay allí. Gloria a Dios. Vamos a lecturar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar al Señor. Padre amado, bendito Rey y Señor, te damos gracias en este día, Señor, en esta mañana, Padre mío Dios, primeramente por la vida y la salud que nos has provisto, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar consagrado para ti, Señor, y nos hemos reunido para darte alabanza, adoración y a escuchar tu palabra, Señor. Padre mío, bendice nuestras vidas con tu palabra. Bendice mi vida, Señor, con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, Padre, a tu pueblo, Señor, para recibir este mensaje. Bendito Dios del cielo, Señor, que solamente tu santa presencia habite en este lugar y en cada corazón, Padre. Bendice las vidas, las familias, Señor, que muy lejos de nosotros están, Padre mío Dios, pero estamos unidos en un solo sentir, en una sola fe, Padre. Bendícelo, Dios poderoso. Aquellos que están enfermos, Padre mío, por el poder de tu palabra, Señor, y escuchando tu mensaje, Dios del cielo, sean sanados. Bendito sea Jehová el Señor. Gracias te damos, Padre. Reprende todo poder de las tinieblas, todo poder de ocultismo, Padre, de satanismo, de brujería, de hechicería, Padre, de vudú, toda obra de Satanás, Padre mío, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Dios, que rompas cadenas, rompe las ataduras, Padre, y danos la libertad, Señor, para poder servirte y alabarte, oh Dios del cielo, con esa libertad, bendito Rey de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a invitar a dejar su Biblia, hermano, y vamos a darle un aplauso al Rey. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey que se merece. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jehová el Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. A precio de sangre es el tema de esta mañana. Y creo que sabemos, hermanos, por dónde va el mensaje en esta mañana. Un mensaje que siempre lo tenemos que predicar, lo tenemos que enseñar y lo tenemos que vivir, porque, hermanos, es una verdad y es una realidad
que alguien derramó su sangre por nosotros. Y esta mañana, en el transcurso de las alabanzas, de la lectura, de la administración, escuchaba la palabra iglesia. Y de ese tema vamos a hablar, hermanos. La iglesia que fue comprada a precio de sangre. Vamos a hablar de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que está conformada por cada uno de nosotros, quienes hemos sido lavados, quienes hemos sido regenerados, quienes hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esa es la iglesia del Señor. Una iglesia a la cual el Señor lo ha limpiado y la ha hecho suya, porque Él la fundó. La iglesia no tiene a un precursor como hombre quien haya levantado una iglesia, ni siquiera los apóstoles, sino la iglesia fue levantada, fue fundada por el Señor Jesucristo, y que Él es dueño de la iglesia porque Él la ganó, Él la compró a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea a Dios. Quiero que este mensaje llegue a los corazones, tanto de los que estamos aquí como los que están fuera, como para los que son creyentes y para los que no son también, que sepan que no deben ser desagradecidos, que no deben olvidarse, que no deben hacerse de los oídos sordos cuando se les predica, se les enseña que estamos en este mundo y estamos con vida y teniendo una oportunidad de salvación, porque alguien pagó un precio, porque alguien entregó su vida. Alabado sea el Señor. Miren, la iglesia del Señor Jesucristo, también, hermano, la palabra del Señor le llama el cuerpo de Cristo, su cuerpo, por muchos versículos de la palabra del Señor. Y si nosotros somos su cuerpo, dice la Biblia que Él es la cabeza de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y como cuerpos tenemos un aprecio por parte del Señor, porque es su cuerpo. Nadie golpeará, nadie maltratará su propio cuerpo. Cristo no está para dañar a su iglesia. Cristo no está para dañarse a sí mismo, que es su cuerpo, la iglesia. Él está para cuidarla, para velarla. Él está para santificarla. Él está para preparar a su iglesia, a su cuerpo, porque dice la palabra del Señor que un día Él vendrá a buscarlo. Amén. Un día Él vendrá. Y ese día, hermanos, parece que se acerca ya. Parece que está pronto a venir. La palabra del Señor enseña, hermanos, que antes de su venida sucederán cosas, y las cosas que están sucediendo, hermanos, son los precedentes de que Cristo está a las puertas. Por lo tanto, debe correr la gente a buscar a Dios. Por lo tanto, el creyente debe apresurar sus pies, arrepentido de todo corazón, convertido de todos sus pecados, andar en una vida que agrade a Dios, andar en ese camino de salvación, andar en esa preparación, porque Cristo viene ya. Alabado sea Dios, bendito sea Jehová el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos hace una alusión al mismo sentir que hay entre una pareja, entre un esposo y una esposa. El mismo sentir, esa misma relación. Y es por eso que he tomado ese versículo. Y dice, hermano, la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Miren, hermanos, la palabra del Señor enseña y demanda a los esposos amar a sus esposas. Y hermano, y si usted ve y está viviendo esa relación muy preciosa que existe entre un esposo y una esposa, es un amor sublime,
es un amor incondicional, es un amor sin restricciones, porque el Señor de dos cuerpos, dice la palabra, hizo uno, formando esa pareja, y en medio de ello puso ese amor. No es el tema hablar del esposo y la esposa esta mañana, pero lo menciono porque la palabra del Señor lo dice allí, y aquí Pablo hace esa alusión a esos sentimientos, hermanos, que hay, a esa relación, y me refiero a esa relación hermosa donde cada uno, tanto el hombre como la mujer, cumplen ese llamado, ese rol a amarse los unos a los otros. Amén. Yo estoy viendo ya algunos ojos que se van cerrando en esta mañana. Gloria sea a Dios, no se duerma. Si hay diáconos esta mañana, haga su rol, cumpla su rol esta mañana. Pero no deje, hermanos, que la iglesia se duerma. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermanos, en ese rol de cada esposo y cada esposa, algo vio Pablo que comparó, hermanos, que el amor de Cristo, el amor del Señor por su iglesia era de tal profundidad, era tan sincero y tan honesto. Y ese es un primer acto, hermanos, en el cual el Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Y es el acto que amó. Cristo amó a su iglesia. Nos preguntaríamos, hermanos, ¿qué es amar? Y ya escuché una definición en una prédica de nuestra hermana Yamalí, y es verdad, no es solamente un sentimiento, hermanos, sino es una serie de hechos, de actos que demuestran lo que hay en sus sentimientos. Y el Señor, hermanos, lo hizo así. Por eso es que Pablo compara tan igual una pareja. Dice, si un esposo ama a su esposa, la va a demostrar cuidándola, guardándola, amándola, conforme a ese compromiso que hizo delante de Dios y delante de unos testigos, que la cuidaría, que la amaría hasta que la muerte los separara. La fidelidad. Y ahora Pablo dice, Cristo también amó a su iglesia de tal manera. Cristo tuvo un sentimiento que lo manifestó en hechos reales, en actos reales. Gloria sea a Dios. No se puede amar solo de palabras, hermanos. No se puede amar solamente, hermano, de una expresión de labios. Hay que amar con el corazón. Hay que amar, hermano, con un sentimiento sincero y verdadero delante de Dios. Aleluya. La iglesia que Cristo quiere no es una iglesia que solamente tenga un sentimiento, que demuestre el amor por su Señor, porque Cristo ya lo hizo. Él demostró el amor con hechos por su iglesia. Alabado sea Dios. Bendito sea Jehová el Señor. Hermanos, cuando hablamos nosotros del amor de Dios, a la verdad no hay palabras que puedan definir el amor de Dios. Podemos definir el amor del hombre y el amor terrenal y otras cosas, pero cuando llegamos a tomar o a querer tomar una definición sobre el amor de Dios, no la encontramos. Pero me atrevería a decir, hermanos, que el amor de Dios es cuanto todo el Señor hizo por nosotros. Y si nos preguntamos, y preguntes a usted a sí mismo, les pregunto yo y les digo, ¿sabe qué es lo que hizo el Señor por usted y por mí? ¿Se habrá reservado algo el Señor? ¿O es que lo dio todo por nosotros? ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto sigue haciendo el Señor por nosotros? ¿Y cuánto seguirá haciendo todavía, hermanos? Porque Dios es fiel a su palabra. Es fiel a su promesa.
¿Qué ha hecho por nosotros? Dice el libro de Juan 3:16, el clásico texto, esa clásica partecita de la palabra del Señor, en el cual nos presentamos y presentamos al Cristo de la gloria. En ese acto de amor que Dios dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, a su unigénito Hijo, para que Él muriera en la cruz del Calvario. Él amó. Dice la palabra del Señor que Él nos amó primero a nosotros. Entre un esposo, hermanos, no sé quién amaría primero. ¿Quién amaría primero? No lo sé, pero sabe que la palabra del Señor dice que Él fue quien nos amó primero. Y entonces Dios quiso demostrar su amor con aquel sacrificio. Por eso he dicho, la definición no es solamente una cuestión de sentimientos, es una cuestión de actos, es una cuestión de hechos, una demostración de lo que de verdad yo llevo por dentro. Aleluya, gloria sea a Dios. Un esposo le puede decir a su esposa que le ama, pero con sus hechos puede negar. Un creyente puede decir que ama a Dios, pero con sus hechos lo puede negar. Pero Cristo nunca jamás negará que nos ama, porque Él ya lo hizo desde el principio. Él ya lo hizo. Él dio su vida en aquella cruz por su iglesia. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y por ese amor, hermanos, el Señor se humilló y se entregó. Y aquí pasamos a un segundo acto. El acto en el cual Él se entregó a sí mismo por ella. El primero fue que nos amó. El segundo acto, Él se entregó por ella, por nosotros, por usted y por mí. Por usted, amigo oyente, que no tiene a Cristo, que muchos te predican y te enseñan que Cristo murió y que Él quiere perdonarte y quiere salvarte, y que tú te niegas y tú no lo quieres aceptar hasta hoy. Hoy nuevamente el Señor te dice que Él te amó y se entregó a sí mismo también por ti. Alabado sea Dios. Bendito Jehová el Señor. Si miramos, hermanos, el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo del 5 al 8. Gloria al nombre de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé, hermanos, si de verdad somos conscientes, la iglesia del Señor, de aquella entrega del Señor por su iglesia. No le importó dejar su reinado, su corona. No le importó despojarse de sus mantos reales, sublimes, para venir a esta tierra en forma de siervo, en forma de hombre, y humillarse, hermanos, ante la soberbia, ante el error y el pecado de los hombres, y entregarse a sí mismo solamente por amor de nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Esta palabra tiene que golpear nuestras vidas para darnos cuenta cuán desagradecidos estamos siendo con aquel que lo dio todo. Cuánto nos estamos reteniendo para darle a aquel que nos dio todo. Aleluya. No le estamos siendo leales. No estamos cumpliendo como iglesia.
Estamos reservando mucho para nosotros y no estamos dando nada para Él. Estamos queriendo más para nosotros y no estamos queriendo darle para Él. No queremos dejar nuestra comodidad. No queremos dejar, hermanos, donde estamos bien cómodos, bien guardados. Pero sin embargo Cristo dejó su reino, dejó el reino celestial para venir a caminar en el polvo de la tierra, para ensuciar sus vestidos, para ensuciarse los pies y cumplir aquel propósito del Padre: salvar a la humanidad a través del sacrificio de su propio Hijo. Santo, aleluya. Bendito sea Jehová el Señor. Segunda de Corintios 5:15 dice que Cristo murió por todos. Por ti, amigo oyente, que estás todavía rebelde y no quieres venir a los pies de Cristo, también por ti murió el Señor. Por ti, inconverso, que no quieres abrir tu corazón a Cristo, sepas esta mañana que Él murió por ti. Él derramó su sangre por ti, aleluya. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia agradecida, una iglesia que dé sus fuerzas, no le que le resta de fuerzas después de haber hecho cosas terrenales. Hay que darle nuestra primera fuerza al Señor, nuestros primeros años al Señor, nuestro primer tiempo para Dios. Démosle, porque Él no se reservó nada para Él. Todo lo hizo por nosotros, aleluya. Y Pablo dice: haya pues este sentir también en nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es necesario tener esa disposición para servirle a Dios, porque no vamos a poder pagar el precio de nuestra compra. Pero sí hay formas de servirle a Dios. Sí hay cómo amarle a Dios. Adoración, alabanza es servirle a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:6 dice aún más, hermanos: se dio a sí mismo en rescate por todos. No es que lo mataron a Cristo, Él se entregó. Él vino con ese propósito a la tierra a pagar el precio. Él sabía que su sangre se derramaría. Él sabía, hermanos, que antes que acabase su vida en la cruz del Calvario, Él tendría que pasar por un proceso de dolor, de golpes y de vituperios. Pero Él sabía también que su muerte traería salvación, por cuanto Él se levantaría de la tumba. Cuando Él venció a la muerte, sabía que traía triunfo y victoria para su iglesia en la tierra. Bendito sea Jehová el Señor. Tal vez no hemos mirado, hermanos, detenidamente y no nos hemos dado cuenta de que Cristo pagó un alto precio por nosotros. Un alto precio, hermanos. Y si usted mira detenidamente Isaías 53, de los versículos 4 al 6, usted se va a dar cuenta que allí dice el Señor que lo hizo por por nosotros. Dice la palabra del Señor: Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién llevó? Él, nuestras enfermedades. Por eso creemos, hermanos, que en la predicación hay sanidad, porque la palabra del Señor dice que llevó las dolencias y las enfermedades en la cruz del Calvario, y que por su llaga somos curados. Aleluya. Quien esté enfermo en sus camas, crea que el Señor a través de su palabra le va a dar sanidad, porque estamos predicando del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, de aquel poder que solamente el Señor lo pudo hacer. Él llevó nuestras enfermedades. Dice, hermanos, que sufrió nuestros dolores.
Es decir, hermanos, que aquellos que tenían que recibir los latigazos y los puñetazos y los golpes, no era Cristo. Deberíamos ser nosotros. Debería ser usted y debería ser yo los que hubiesen abofeteado, porque los que teníamos pecado y los pecadores éramos nosotros y no Cristo. Pero dice la palabra del Señor que Él sufrió nuestros dolores. Dice, y que fue herido por nuestras rebeliones. Hermanos, Él no recibió unos golpes medidos, no recibió unos latigazos tan simples. Lo que recibió el Señor fue muy duro, fue muy fuerte, porque así se castigaba en esos tiempos a aquellos que merecían ese castigo. Los historiadores, hermanos, llegan a una conclusión: que no fue tan sencillo aquellos azotes, sino que aquellos látigos llevaban unas grampas en la punta que arrancaban la piel. Pero ¿sabe qué dice? Que Él fue herido por nuestras rebeliones, por rebeldes. Y dígame, hermano, que si no, el pueblo todavía sigue rebelde hasta hoy. Es como que si, hermanos, todavía no fueran conscientes de que Cristo ya padeció, ya sufrió, y todavía quieren tenerlo allí, abofeteando a Cristo. Cuando la palabra del Señor dice que Él por nuestras rebeliones fue herido. Dice la Biblia, hermanos, que el pecado de la humanidad fue cargado en Él. Él llevó toda la culpa y la carga para que nosotros, viniendo al arrepentimiento y a la conversión, pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser perdonados. Dice que fue molido por nuestros pecados. ¿Sabe, hermanos, qué es moler? Es cuando te dan un golpe tan duro y tu piel, que es así bonita, transparente allí con ese color natural, se vuelve morado. Porque las venas, los vasos, los capilares en un golpe se revientan por dentro. Entonces la sangre se queda allí morada. Eso es lo que tuvo que padecer Cristo por nosotros. ¿Y acaso, hermanos, no hay sentimientos, aunque sea de ser humanos, para decir, hermanos, que el que era inocente pagó por nosotros para dolerme un poquito? Cuanto más saber que era el Cordero inocente, el Hijo de Dios, que tuvo que pagar ese precio, ese dolor, que fue molido y golpeado solamente por mí, y por mí, y por mí, y por nadie más. La iglesia no debería dejar de amar a su Señor. No seamos ingratos. No olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros. Que nadie más será capaz de hacer lo que el Señor hizo en aquella cruz. Y Él quiere que su iglesia, por ese precio que Él pagó, esa iglesia le ame y le sirva de todo su corazón. Que no le ame por las circunstancias, sino le ame por agradecimiento, por gratitud, por ese sacrificio, teniendo en cuenta que no hay otro sacrificio que pueda reemplazar al que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por más de que yo haga cualquier cosa, por obras no podré ser salvo, pero es un sacrificio en la cruz. Su sangre sí me puede hacer salvo. Aleluya. Dice, hermanos, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
El hombre no debería tener paz, debería tener un tormento y un agobio. Debería estar pensando: ese hombre inocente murió por mí, yo soy el culpable. Pero ¿sabe qué? También Él, al entregar su vida, dice que nos dio a nosotros esa paz, para que comprendiéramos que tenía que cumplirse ese propósito, ese sacrificio, y yo lo pudiera aceptar como un regalo, como una dádiva, como algo que no lo merezco, pero que Cristo me dijo: no importa, tú no hubieses podido pagar el precio, pero yo he pagado el precio por ti. Acepta este regalo, abre tu corazón y recíbelo, porque esto lo he hecho por amor. Bendito sea Jehová el Señor. Y Romanos 5:8, hermanos, dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hermanos, que no dejamos de pecar. Ya nos enteramos que Cristo murió en la cruz. Ya el mundo sabe que Cristo murió en la cruz, pero aún así no ha dejado de pecar el mundo. Aún así no ha sido consciente el mundo de volverse a Dios, de abrir su corazón a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque su sacrificio, hermanos, lo hizo una sola vez. Y esa sola vez ha bastado y es suficiente para toda aquella persona que viene arrepentido, viene a convertirse a Cristo Jesús. Dios, a través de su sacrificio de su Hijo, pueda limpiar sus pecados. Preciosa sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Hay una tercera acción, hermanos, de Cristo por su iglesia. Después de mirar las dos primeras, hay una tercera acción, que es por el derramamiento de su sangre, la acción de su palabra y en la santificación de su iglesia. Alabado sea Dios. El versículo 26 del Efesios 5, donde hemos dado la lectura inicial, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ese poder de la sangre de Cristo para perdonar, limpiar los pecados, ha purificado a su iglesia, lo ha limpiado de todo lo que estaba ensuciado. Dios quiere que su iglesia se mantenga en esa santificación, es decir, apartado del mundo, separado ya del pecado y de toda práctica que no agrada a Dios. Hermanos, Dios no lo consiente, su palabra tampoco, y nosotros tampoco debemos consentir una iglesia viviendo en el pecado. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que Cristo la santificó. Su sangre la derramó con ese propósito de limpiar nuestras culpas y nuestros pecados y presentar una iglesia santificada. Purificar significa sacar las impurezas. Y solo Él lo puede hacer. Solo Él pudo hacer toda esta obra magnífica en su iglesia. Gloria sea a Cristo Jesús. La acción maravillosa de su palabra, hermanos, porque la palabra del Señor sigue limpiando nuestras vidas. La palabra del Señor, hermanos, sigue lavando nuestros corazones. La palabra del Señor nos sigue sacando del error y de nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar.
y de la insensatez que todavía el pueblo vive cuando escucha y oye la palabra del Señor. Dios va lavando sus corazones. Dios va sacando esa telaraña que está en los ojos, para que muchos ciegos puedan ver y puedan venir al camino de la verdad, y su iglesia, que ya ha sido llamada, siga sacando toda esa oscuridad que haya en sus ojos para convertirse en esa iglesia santificada, en esa iglesia purificada, hermanos. Hay un propósito de la iglesia, y no es, hermanos, esperarle al Señor a su retorno. No es esperarle como nosotros estamos, como queremos. Es como Él quiere que encuentre a su iglesia. Él la dejó limpia a su iglesia, la purificó a su iglesia y puso su palabra para que aún siga purificando aún más y más nuestras vidas, porque lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos cada día, porque cada día fallamos, cada día ofendemos, cada día nos damos cuenta que hacemos algo que no agrada a Dios, y necesitamos que el Señor pula nuestros corazones. Ya hay un cuarto lugar en el cual estas tres acciones, hermanos, tienen ese propósito. Y dice que es presentársela a sí mismo. El versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Se da cuenta, hermano? El propósito de Dios y el deseo de Dios para con su iglesia no es una iglesia manchada, no es una iglesia que no tenga gloria, que no brille. Cristo dice que necesita que su iglesia brille en su gloria, brille en su palabra, brille en su santidad, brille en la perseverancia, brille en la fidelidad. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. La iglesia necesita, para que el Señor la presente, se la presente a sí mismo, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Cualquiera que se asemeje o que se parezca, arruga, mancha, la iglesia debe desechar, debe mirar sus vestiduras. Esto está representando, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene una vestidura y su color es blanco. Y el Señor la entregó esa vestidura a la iglesia y la dijo: guárdala de pura, santificada, no la manches, ni siquiera la arrugues, ni hagas algo parecido, porque yo te la entrego blanco, puro. Guárdala, porque esta es la iglesia que vengo a buscar. Alabado sea Dios. ¿Cuáles son esas manchas, esas arrugas? Si cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de no ensuciar ese vestido. Y si se ha ensuciado, tengo que pedir al Señor que me lave a través de su palabra, que me vuelva a perdonar, que me vuelva a cambiar, que cambie mi ego, que cambie mi carácter, que cambie mi forma de pensar. Mis actitudes tienen que ser lavadas por la palabra de Dios. Nuestro mayor deseo también, como responsable de la obra, es que Cristo prepare esta iglesia para que se salve. Prepare esta congregación, templo del Espíritu Santo. Y tenemos que lidiar con eso cada día, cada culto, en cada palabra tenemos que exhortar a la iglesia a prepararse. Porque nos interesa también, como quien tengamos que dar cuentas un día a Dios por el rebaño. Así encargó Pedro a los ancianos, así también lo hizo Pablo a los ancianos: velar por el rebaño con el cual Dios ha puesto en vuestras manos, como quien han de dar cuenta. Aleluya.
esta es la predicación que se debe hacer en las congregaciones, en todas las iglesias. En lugar de estar predicando cosas vanas, palabrería vana, predicar que Cristo viene ya y que la iglesia debe de prepararse, que la iglesia debe lavar sus vestiduras, que debe de apartarse del pecado, que debe dejar las prácticas del mundo, los deseos y la vanidad del mundo. ¿Sabe qué, hermano? Cada uno de nosotros somos un vaso delante de Dios. Y si eres vaso de Dios, Dios no te usará si no te limpias por dentro para que seas usado por el Señor. Limpia toda mancha que hay en tu corazón. Su palabra tiene la acción de limpiar, el poder de limpiar a la iglesia. Aleluya. Bendito sea Jehová el Señor. Si no, ¿cómo presentará el Señor a su iglesia delante del Padre? ¿Cómo se la presentará a sí mismo? Yo creo, hermanos, que el Señor igual la va a presentar pura, porque dice que a todo tibio lo vomitará de su boca. Aunque esté en su cuerpo, aunque esté dentro de la iglesia, en una congregación, si no quieres cambiar y persistes en vivir en el pecado y no quieres cambiar, cuando venga Cristo te vomitará. No formarás parte del cuerpo final. Alabado sea Dios. Te demando por la palabra de Dios a que te apartes de toda práctica de pecado. Si formas parte de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo se caracteriza por una iglesia santificada, limpia, sin mancha y sin arruga. Y que no nos ha dicho Dios, hazlo por tu cuenta. Nos ha dicho el Señor, yo he limpiado por mi sangre, con mi sangre he limpiado todas tus impurezas, y mi palabra está ahí para limpiarte. Aleluya. Pero muchos persisten en vivir todavía en esa vida. Lo único que queremos es ser salvos. Lo único que quiere el Señor, eso es que nosotros seamos salvos, es que la humanidad sea salva, porque dice el Señor en su palabra que no ha enviado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino lo ha enviado para que nosotros todos seamos salvos. Pero el hombre escoge el destino, escoge su camino. Unos dicen, yo quiero caminar por este camino tan amplio, tan ancho, y la puerta es ancha y espaciosa. Aquí hay comodidades, aquí hay fiestas, aquí hay bebidas, aquí hay bailes, hay todo. Y sigue caminando y se encuentra con un camino de muerte que le lleva al infierno. Pero muchos han dicho, quiero entrar por la puerta estrecha, quiero caminar por ese camino angosto. Gloria sea a Dios, el camino de la vida eterna, el camino del sufrimiento, del pagar el precio, del esforzarnos para servir a Dios, de amarle a Dios por encima de todas las cosas. El primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amarás al Señor por encima de todo. Aleluya. Ese es pagar el precio. Dejar de amar este mundo, dejar de amar los deleites de la carne, para servirle a Dios unos poquitos años en la tierra, para que luego Él venga a llevarnos y podamos vivir una eternidad. Una eternidad. Yo no sé si el mundo lo entiende, si la iglesia entiende, hermano, que Cristo ofrece una eternidad. Aleluya. Por esa razón, hermanos, la iglesia debe permanecer en santidad hasta su venida. Por esa razón, hermanos, la iglesia de Jesucristo debe permanecer en la unidad con que Cristo nos amó. Dice la palabra del Señor que no vendrá por 2 iglesias o por 3 iglesias. Vendrá por una sola iglesia. Pero esa iglesia tiene que vivir en la unidad de Cristo.
la congregación del templo del Espíritu Santo y todas las congregaciones deberíamos vivir en la unidad con que nos amó Cristo. Pero cuán lejos estamos de ello, hermano. Cuán lejos estamos. Cada uno va por su lado, cada uno anda como quiere, cada uno piensa como quiere y cada uno hace como quiere. No está la unidad de verdad. Pero el libro de Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la iglesia que Cristo dejó en la tierra. Esa es la iglesia que también Él vendrá a buscar en la unidad de su amor. No hay otro amor que pueda dar el Señor sino aquel amor que lo manifestó en la cruz de su Hijo Jesucristo por todos. Él lo dio a los profetas para que murieran por Israel y a Cristo para que murieran por los demás. Cristo murió por todos, dice la palabra del Señor. Amén. Dele aplauso si quiere, dale honra al Señor, dele gloria a Dios, dele honra al que vive, aleluya. La iglesia debe permanecer en un solo propósito y una sola meta. Ya dijimos, hermanos, en un mensaje anterior, que todo creyente debe tener una meta y la meta es una sola. No puede haber varias metas en el creyente. Yo tengo esta meta y yo tengo esta meta. No, la meta en Cristo es una sola. En el Señor es una sola. O alguien quiere irse a otro lugar que no sea el cielo, donde está el Señor, y tiene su meta allí. Bueno, algunos tienen como meta ir al infierno porque no quieren arrepentirse, que se vayan y que les vaya bien allí. Pero nosotros tenemos la meta, que es el reino celestial. Un reino de paz, un reino de alegría, de gozo, un reino duradero por la eternidad, donde no habrá sufrimiento, no habrá lloro, dice la palabra de Dios. Ahí es donde queremos ir. Y allí es donde queremos nosotros, con la palabra del Señor, que las personas abran su corazón a Dios, a Cristo. Bendito sea Jehová el Señor. Hermano, la iglesia no debe olvidar que Dios cuida de su iglesia, levantándola, edificándola sobre el fundamento que es Cristo y la roca y piedra angular. Hermano, tenga presente esto. El Señor es quien cuida de nosotros y no nosotros de nosotros mismos, porque quien pagó el precio fue Él. Él nos ha dicho: te hago mío, y Él es responsable de nuestras vidas. Él es responsable, hermanos, porque estamos en su mano, porque hemos tomado la decisión de formar parte de su cuerpo. Aleluya. Guarda en tu corazón y en tu mente esta palabra: Cristo guarda de su iglesia. ¿Y sabes qué dice, hermanos? A tal manera que el Hades, el infierno, no prevalecerá sobre la iglesia. Alabado sea Dios. Esto quiere decir que no habrá nadie quien pueda tumbar a la iglesia. No habrá nada que pueda derrotar a la iglesia. No habrá nada que pueda enfriar a la iglesia, porque está fundada en la roca que es Cristo, aquel que hemos creído nosotros. Aleluya. Ni siquiera el mismo diablo, ni siquiera el mismo anticristo va a poder contra la iglesia del Señor. Aleluya. Porque estamos en la roca que es Cristo Jesús. La iglesia no debe olvidar que Cristo le ha dado autoridad sobre todo principado, gobierno de las tinieblas. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Yo me gozo, hermano. Yo sé quién he creído. Aleluya. El reino de las tinieblas no tiene por qué amedrentarnos. Alabado sea Dios. Porque hay una pared enorme. Hay esos muros y antemuros que Dios ha levantado para su iglesia. Aleluya. Y que nadie podrá tocarla. Nadie podrá tocarla. Hay poder en cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el libro de Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién cree? A la iglesia, hermanos, a la iglesia. Aleluya. Oh, gloria sea a Dios. Entonces la iglesia no es cola de nadie. La iglesia no está a los pies de nadie. La iglesia tiene bajo sus pies a Satanás. Tiene sus pies sobre toda potestad y sobre todo gobierno de las tinieblas. La iglesia prevalecerá. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta palabra fortifique nuestra fe, anime nuestros corazones, que no estemos amedrentados, hermanos, por las cosas que vienen, las cosas que vendrán. ¿Sabe qué? Le digo, hermano, que peores cosas van a venir. Y esto poquito que ha venido nos tiene que preparar. Esta es una preparación que ha venido para la iglesia, para soportar lo que viene después. Alabado sea Dios. Hay una palabra en Isaías 45 que el Señor les dio a su pueblo en Israel. Isaías 45:2, a través de el mensaje a Ciro, le dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. No, hermano, cuando el Señor va delante de su iglesia, ¿quién podrá detenerla? Por eso esa alabanza que lo cantamos, ¿verdad? La iglesia sigue caminando. La iglesia sigue yendo para adelante. Y si se detiene, es solamente para predicar en un pueblito, pero luego sigue caminando, porque no nos podemos detener, hermanos. Aleluya. Porque la iglesia tiene una misión. Y esa misión es proclamar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Proclamemos el evangelio. La iglesia tiene esa misión. Aleluya, alabado sea Dios. La iglesia debe saber que no está sola, sino que tiene al Espíritu Santo hasta el fin del mundo, cuya labor es prepararla. Alabado sea Dios. Por eso el Señor dijo: no estáis huérfanos, no os dejaré huérfanos. ¿Sabe qué es un huérfano? Es aquel que no tiene papá y no tiene mamá, no tiene quien vele, no tiene quien responda. Y si es un niño pequeño, alguien le puede maltratar y le puede golpear y no hay quien le defienda, está huérfano. Pero la iglesia no está huérfana. Voy pues a preparar moradas, dijo el Señor. Voy a preparar lugar para vosotros. Me voy, pero voy a volver. Y antes que yo vuelva, mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa de Cristo, aleluya, para la iglesia del Señor. Por eso amemos al Espíritu Santo. Por eso deseemos al Espíritu Santo. Por eso no contristemos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, hermanos. Dejemos que Él siga más y más para guardarnos, para que prepare nuestra vida. Dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo quien convence de pecado y de juicio y de justicia. Es indispensable el Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos al discernimiento, al entendimiento de las cosas. Pero muchos han desechado al Espíritu Santo de las congregaciones. Y entonces todo lo que hacen lo hacen por carne y por voluntad propia.
pero no por la guianza del Espíritu Santo. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Aleluya. Su iglesia, hermanos, está llamada a guardarse pura y casta, a no manchar sus vestiduras. Y finalmente, hermanos, la iglesia será arrebatada al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? Aleluya. ¿Sabe qué? Que hay fiesta, habrá fiesta en los cielos. La iglesia estará de fiesta un día, estará de bodas. Alabado sea Dios. Hermoso como el Señor ha planteado todo el panorama. Desde que Él nos amó, antes de la fundación del mundo nos conoció, hasta un final en el cual Él arrebatará a toda su iglesia. Iglesia del Señor, permanezcamos fiel al Señor. No te dejes convencer del mundo. No te dejes atraer, hermanos, por lo que el mundo ofrece. No vivas en la carne, no le des lugar a la carne, porque la palabra del Señor dice que es sentir para muerte. Vivamos en el Espíritu de Dios. Vivamos en la palabra del Señor, y eso será para vida eterna. ¿Cómo será que nos haya, hermanos, cuando venga el Señor? ¿Hallará fe en su iglesia el Señor? ¿Encontrará esperanza de la iglesia en Él cuando Cristo venga? ¿Cumplirá su labor la iglesia de la predicación de la palabra de Dios? Escuché un poema o un recital de un predicador en el cual él hacía como una simulación de lo que sería la conversación entre Dios, el Padre y el Hijo, Jesucristo. Y cuando Cristo llegó, dice al Padre, el Padre le preguntó: ¿a quién has dejado, Hijo, en la tierra para que predique el Evangelio, para que predique mi palabra? Él dijo: Padre, he dejado a 12 discípulos, ellos predicarán tu palabra. El Padre le dijo: Hijo, y si aquellos 12 que tú has dejado en la tierra fallaren, ¿a quién has dejado tú? El Hijo le respondió: si ellos 12 fallaren, he dejado también a 70 discípulos más para que prediquen el Evangelio. El Padre le volvió a preguntar y le dijo: y si esos 70 fallaren, ¿a quién has dejado tú en la tierra? Aquel hijo respondió: Padre, si esos 70 fallaren, yo he dejado a mi iglesia en la tierra. Ellos predicarán tu palabra, ellos extenderán tu mensaje, pero ellos cumplirán la labor. El Padre le volvió a preguntar y le dijo: Hijo, y si la iglesia fallare en la tierra, ¿a quién has dejado tú? Aquel hijo agachó la cabeza entristecido, porque no había dejado a nadie más que su iglesia. Y entonces no hubo respuesta para aquella pregunta. Pero este predicador decía: y la iglesia del Señor en la tierra falló. Pero yo quiero decir esta mañana que la iglesia en la tierra no ha fallado todavía, no ha fallado. Porque la iglesia en su poca fuerza, en su poca fe sigue caminando. Porque la iglesia todavía se mantiene. Hay un remanente en la tierra que no ha doblado rodillas ante los Baales, ante el mundo, y se mantiene sirviendo a Dios. Todavía hay remanente que no se ha doblado, hermano, ante el gobierno para detenerse, para seguir predicando el Evangelio. La iglesia somos tú y yo, hermano. Y nosotros no debemos fallar, porque si no, ¿a quién vendrá a llevar el Señor? Y yo creo, hermanos, que no fallaremos. Y yo creo que seguiremos para adelante. Y yo creo que serviremos al Señor con íntegro corazón. Alabado sea Dios.
El Señor también confió en su iglesia. Hermanos, no le defraudemos al Señor. No le seamos infieles al Señor. Hemos describido todo lo que hizo nuestro Señor, todo el precio que tuvo que pagar. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia le quiera dar la espalda a aquel que dio su vida? Sirvámosle con íntegro corazón. Esforcémonos. Basta de toda cosa que ha ido pasando. Si somos hijos de Dios, caminaremos como hijos de Dios. Haremos las cosas como hijos de Dios. Pero no prevalecerá el mundo ni el pecado en la iglesia. La iglesia ha sido levantada por Jesucristo, y todo lo que ha levantado será para triunfar. La iglesia de Jesucristo tendrá la victoria al final, tendrá la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Te invito a ponerte de pie en esta tarde. Y yo voy a pedir a los hermanos que canten esa alabanza, Preciosa Sangre, y luego quiero hacer un llamado, pero con reverencia, hermanos, con reverencia, que vamos a adorar al Señor, que vamos a alabar al Señor, que vamos a darle alabanza. Aleluya. No olvidemos, hermanos, que somos el pueblo de Dios. Un pueblo, hermanos, que está preparado por la palabra del Señor para cumplir con su Señor. Yo quiero que ponga atención a esta alabanza, a la letra, medite. Aleluya. Cierre sus ojos, le pido en el nombre del Señor. Cierre sus ojos y medite en esta alabanza. Gloria sea al Señor. Espíritu Santo de Dios, estamos agradecidos por tu sacrificio, Padre. El sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito Rey y Señor. ¿Cómo pagar, Señor, el precio? ¿Cómo pagar el precio de nuestros pecados, Señor? Si no hay forma, porque ya fue pagado, Señor. Bendito seas tú, oh Rey. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo, aleluya. Preciosa sangre fluyó por amor. Tú lo diste todo por nosotros, Padre. No te reservaste nada, Señor. Lo diste todo por nosotros, aleluya. Sobre quien dolor. Gloria a tu nombre, Jesús. Tus venas lloran. Oh, amado Dios, amado Rey. Gracias por lo que hiciste, Padre. Gracias por lo que hiciste, Señor. Solamente tú fuiste capaz de hacerlo. Sangre preciosa, amado Rey. Preciosa sangre. Cordero inmolado, aleluya. Se derramó. Estamos agradecidos por ello, Padre. Todo lo hiciste por amor. Preciosa sangre. Todo lo hiciste por amor, aleluya. Yo por amor. Oh, bendito Rey de la gloria, aleluya. Mi amado Dios, amado Rey y Señor, amado Espíritu Santo de Dios. Jesús,
ten misericordia de nosotros, Padre. Perdona nuestras rebeliones. Fuiste herido, fuiste golpeado, Dios, por nuestros pecados, Padre. Nos libertaste, Señor, y nos diste vida cuando estábamos muertos en pecado. Por amor. Gloria a tu nombre, Jesús. Hay poder Gloria al nombre del Señor Jesucristo. en el amor. Gloria a tu nombre, amado Rey. Hay Señor, poder en la Padre mío, Dios del cielo, mira las vidas allí, Padre. Recibe su adoración, recibe su oración, recibe sus lágrimas, Padre, que quebranten sus vidas delante de ti. Hay Por favor, oh Dios, Espíritu Santo de Dios, no nos abandones, oh Dios. Ayúdanos a guardarnos para ti, Señor. Ayúdanos a guardarnos para ti, oh Dios. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, amado Rey y Señor.